Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net. Muy buenos días a todas y todos, donde quiera que se encuentren. Estamos aquí en la Revista al Aire por 91.3 FM Radio Poughkeepsie y por las 5 frecuencias de Robin Hood Radio Network. Aquí en nuestros estudios virtuales, conmigo como siempre, bienvenida, Caro. Buenos días, Rob. Buenos días a toda la gente que nos va a acompañar hoy en este programa tan hermoso. Sin duda, este mes, un mes muy especial, el mes de la historia de la mujer, y como buen mes de la mujer tenemos a una invitada femenina, así es que estoy muy feliz por eso. No se vayan, quédense con nosotros. Estás escuchando WBKR. Y también con nosotros el día de hoy, ya anunciada acá, está Curly Koyman, para hablarnos sobre temas de inmigración. Bienvenida nuevamente al programa, Curly. Muchas gracias, un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Y por supuesto, estamos a comienzos del mes de marzo. Eso significa que la revista de marzo ya está en todos sus casilleros y vamos a estar hablando con Pocho Salcedo sobre varios temas, pero sobre todo sobre Patria Grande. Bienvenido, Pocho, ¿qué tal? Es un gusto estar con todos ustedes. Habiendo cumplido estrictamente la cuota de género, tenemos un 50% acá del equipo femenino y otro 50% de los tradicionales que hemos estado haciendo el programa. Bienvenidos a todos, disfruten de este tiempo que tenemos juntos. Vamos a tocar temas altamente, no diría controversiales, pero temas a los cuales nos exponemos todos los días, pero lo vemos tan a menudo que somos casi ciegos a la realidad. Hoy día será un tiempo de reflexión. Así es. Y antes de que vayamos al primero de nuestros temas acá, Pocho, te quiero comentar algo que los que siguen este programa habitualmente ya lo saben, pero aquellos que no lo han visto, los días en que tú estás en el programa es donde se nivela la balanza en este programa, porque si no, todas las semanas son muchas más las mujeres que participan del programa que nosotros. Así que tú eres el nivelador el día de hoy, ¿verdad, Caro? Sin duda, sí. Las mujeres al poder acá en ABC Latino. Pero ya que quieres que pasemos a mi parte preferida del programa, ya que el tiempo es oro en la radio, nos vamos con la editorial de hoy. ¿Qué te parece, Rob? Me parece muy bien, así es. Y en el día de hoy, hablemos un poquito de algo que estábamos hablando aquí detrás de escena antes de salir al aire en el programa, donde los tres, antes que Carly se nos sumara, y vamos a consultarle a ella si ella también siente lo mismo, pero los tres expresábamos, tanto Pocho, Caro como yo, que nos sentíamos cansados. Es el comienzo del día, nuevos días, pero con un cansancio que languidece a través de los días. Y yo les comentaba que en mis intercambios de todos los días, hablando con gente por todo Estados Unidos, en la costa este, en la costa oeste, hablando con gente conocida en Latinoamérica, en distintos países, todos me dicen lo mismo. Desde México, Estados Unidos, Argentina, Perú, todos me están diciendo lo mismo. Hay un cansancio generalizado en la población y yo creo que ¿cuáles son las causas? Esa es la pregunta. ¿Por qué nos sentimos así? Pocho me hacía eso. Yo me estaba preguntando, decía Pocho, ¿por qué?
¿por qué me siento así cansado? Y como dice el refrán, mal de muchos, consuelo de tontos. No basta con saber que hay muchos que están compartiendo este cansancio, que es un cansancio no solamente físico, pero mental, de agobiamiento, que nos ralentiza en todo lo que hacemos, ¿verdad? Y entonces yo reflexionaba que este cansancio que todos sentimos colectivamente puede ser debido a que estamos experimentando algo como humanidad. Estos últimos 3 años nos han encontrado afectados como humanidad, como nunca antes había ocurrido, por lo menos para nuestras generaciones, en tiempos más recientes. El COVID decididamente nos afectó a todos como humanidad y nos tiró abajo, nos forzó a un ritmo de vida que era distinto a lo que teníamos acostumbrados. Y mal que mal, aunque le pongamos la mejor cara posible, nos afecta interiormente, nos afecta en el alma, en el espíritu, en la mente, en el quehacer diario. Y cuando ya estábamos casi ahí como saliendo de eso y pensando que, bueno, la vida volvía un poco a cómo era antes del COVID, estamos saliendo más, estamos yendo a restaurantes, estamos yendo a ver recitales, funciones públicas, en algunas regiones más, en otras regiones menos, pero se estaba abriendo este panorama. Y ¡zas!, de golpe nos vemos envueltos en un conflicto bélico que, aunque esté allá, localizado lejos de nosotros, en este mundo conectado en el que vivimos, se hace muy presente aquí, en el ahora. Y aunque sea inconscientemente, yo creo que otra vez nos ha entrado esa angustia existencial, porque yo llamo a este cansancio, yo personalmente, yo lo llamo angustia existencial. ¿Por qué lo llamo angustia existencial? Porque las angustias existenciales son buenas. Si fuera otra cosa podría ser malo, pero yo quiero verlo como algo bueno. Y toda angustia existencial es buena. ¿Por qué? Porque nos hace reflexionar, porque nos hace mirar hacia adentro de nosotros mismos, porque nos hace acercarnos más al prójimo, a la otra persona. Y entonces, en ese acercamiento al prójimo, a la otra persona, la angustia existencial se torna buena, se torna algo positivo, porque cada vez que empatizamos con el prójimo, cada vez que, aunque sea un poco, 2, 3 pasos, los damos en los zapatos del otro, nos convertimos en mejores seres humanos. Y entonces yo creo que este cansancio que estamos viviendo y compartiendo es parte de esta angustia existencial que estamos atravesando, que, repito, para mí es muy buena, porque nos hace pensar, nos hace meditar, nos hace ir hacia adentro, nos hace ir hacia afuera, nos hace considerar a los demás. Y lo que este mundo necesita urgentemente es la consideración del otro. Gracias. Wow, Pocho. Bueno, ese es ser parte de la humanidad, es la parte saludable de ser parte de la humanidad, que lo que está pasando en otros lugares llega a afectarnos de una u otra manera.
el concepto de justicia, el concepto de paz, el concepto de equidad y de dolor, bueno, es tan universal y es tan individual al mismo tiempo. Y creo que para todos aquellos que ven esa conexión, este ha sido un tiempo durísimo, tú lo mencionaste, con el tema COVID, luego con ese tema del encuentro bélico tan tremendo. El dolor ajeno se hace nuestro y en muchos casos eh, es difícil pensar de que hemos saltado de una crisis a otra, pero ahí estamos, ¿no? Y a eso se ha agregado un común denominador económico que también ha empezado a afectar muchísimo a la nación, a las personas individualmente. Bueno, estamos viviendo unos tiempos bastante duros y eh, creo que no somos islas, somos impactados por ello y impactamos, podemos impactar también de manera positiva. Así es, Sin duda. Pocho. Ujú. Creo Así que es. es difícil en realidad. El cansancio, estoy de acuerdo, yo también me he sentido cansada, aunque trato de ser muy positiva, pero cuando sientes personas muy cercanas a ti, que le comentaba yo a Rob, mi mejor amiga es de y, y escucharla llorar, es verla en su sentimiento de que yo soy de este país y no estoy de acuerdo con la guerra. Y es ver el odio de la gente hacia primero hacia toda mi gente que no estamos de acuerdo con eso. Después, entender que en Ucrania todos tenemos un familiar. Todas mis amigas, tengo conocidas, todas o se casaron con alguien o tienen un sobrino o su abuelita, porque hemos sido hermanos que hemos cruzado fronteras por mucho tiempo y entender que entre nosotros mismos nos estamos destruyendo es triste y ese sentimiento, una de las películas más lindas que yo he visto es La vida es bella y ver en las noticias que una madre tiene que recrear esa historia con su hija. Hace unos días salió en las noticias cómo ella llevaba a su hija al jardín y para que no se asustara, ella se recordó de esa película y empezó a decirle, si nos escondemos acá, vamos a agarrar 100 puntos y cuando lleguemos allá, después al final vamos a poder como madre sentir que tú tienes que recrear algo, una película que me impacta tanto porque uno la ve tan lejana en la historia que uno pensaba que habíamos progresado como humanidad y no volverá a ocurrir y está ocurriendo, es difícil y creo que ese cansancio viene porque, claro, somos empáticos. Si viviéramos, no sé, como los monjes tibetanos, alejados de todo lo que nos pasa, quizás podríamos seguir sintiendo esa paz, pero no estamos ahí, estamos inmersos en esta sociedad, nos afecta lo que le pasa a nuestros hermanos y por eso creo que ese cansancio se siente, no lo podemos evitar, aunque queramos. Claro, claro. Ahora sabes que los monjes tibetanos, como los monjes en un monasterio remoto, son almas y son seres que más viven en carne propia los dolores de la humanidad. Lo digo por conocimiento. Esos seres que aparentemente están alejados del trajín diario son los que están más comprometidos con el dolor humano. Debatible. Eh, es, pero sí, sí, es debatible, es cierto. Les quiero recordar algo que, miren, casualmente o no casualmente, vaya a saber, lo que sí sé que no fue calculado o planeado. En la editorial de la revista de marzo, hablamos sobre por quién doblan las campanas, esa frase del libro de Ernest y el título del libro de Ernest Hemingway, perdón, y de esa película que se hizo tan famosa el siglo pasado con Ingrid Bergman y Gary Grant. Pero
El poema en sí data del año 1624 y habla sobre lo que tú, Caro, y tú, Pocho, mencionaron hace unos instantes. Se los voy a leer, pero les recomiendo que vayan a la editorial de la revista de marzo, porque habla de esto. El poema del año 1624, que es parte de la meditación 17 de devociones en tiempos de crisis, perteneciente al poeta metafísico y también espiritual, monje John Donne, dice lo siguiente, año 1624. Ningún hombre es una isla completa en sí mismo. Cada hombre es un pedazo del continente, una parte principal. Si un terrón de tierra es arrastrado por el mar, toda Europa queda disminuida, así como si fuera un promontorio, así como casa de tu amigo o la tuya propia. La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque soy parte de la humanidad, y por lo tanto, nunca preguntes por quién doblan las campanas. Redoblan por ti. 1624. En fin, tenemos mucho para hablar aquí de esto, pero estamos en la revista Al Aire por 91.3 FM Radio y Robin Hood Radio Network y tenemos que continuar aquí con este programa. ¿Con qué continuamos, Caro? Hola, Caro. El micrófono Lo está... siento, estaba mi micrófono apagado y yo me había dado un discurso de que estamos extrañando a Curly tanto tiempo con inmigración, pero bueno, lo voy a hacer preciso. Curly, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Vamos a pasar a inmigración. Gracias por tenerme aquí. Y solo para agregar a lo que estaban hablando, es muy importante durante tiempos difíciles mantener una actitud positiva, ¿verdad? No podemos cambiar el mundo, pero podemos cambiar cómo vemos el mundo y podemos cambiar nosotros mismos para hacer la diferencia. Y hoy, en el tema de migración, vamos a estar hablando sobre Green Card y todo lo referente a la tarjeta de residencia permanente legal. Si tienen alguna pregunta, me pueden interrumpir y me pueden hacer la pregunta, ¿verdad? Entonces, la tarjeta de residencia permanente legal es la tarjeta emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, o las siglas en inglés USCIS. Es dada a los inmigrantes y permite vivir y trabajar en el país de una forma permanente y legal. Las maneras más comunes de obtener una residencia son a través de una petición de familia o una petición de un empleador. Y también existen los alivios humanitarios en los que entra la visa U, o VAWA, que es para mujeres y también hombres que han sido víctimas de violencia doméstica. Hasta SISH, que es para jóvenes menores de 21 años que han sido abandonados por un padre o dos. Y también existen otras maneras que son menos comunes, como lo que es la lotería de visa. La tarjeta de residencia permanente tiene fecha de expiración, es buena durante 10 años. En los 70, del 77 al 88, no tenían una fecha de caducación o de vencimiento. Si tienen una residencia que no tiene fecha de vencimiento y que es del 1977 o de los 80, significa que es tiempo de renovarla, ¿no? De someter la aplicación de renovación, que es la aplicación I-90. También para los jóvenes que obtuvieron su residencia mientras eran niños, al momento de cumplir 14 años, tienen que renovar su residencia, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Curly,
en algún momento obtener la tarjeta verde era un proceso técnico. Es decir, estos eran los pasos que había que seguir. Había un tiempo también técnico que se demoraba para que los pasos se cumplieran y todo era más o menos previsible. Estoy hablando de bastante tiempo atrás. En algún momento el proceso de obtener residencia se convirtió en algo político y entonces los procesos fueron cambiando de acuerdo a los vientos políticos del momento. ¿Cómo estamos en este momento con los trámites de la tarjeta verde? Porque no hay mucha previsibilidad que yo me dé cuenta. Entonces, ¿cómo va ahora ese proceso en este momento? Sí, especialmente después de la pandemia o después de que surgió la pandemia, comenzó la pandemia, los tiempos de adjudicación de cualquier papeleo que es a través de migración es impredecible. Pero la manera más rápida, cuando se hace a través de una petición familiar, que es lo más popular, ¿no? O común en nuestra comunidad, si es un ciudadano americano pidiendo por un esposo o un cónyuge o un hijo, puede tomar de 12 meses a 13 meses. Si es un residente, un permanente residente pidiendo a un cónyuge o hijos, puede tomar un poco más tiempo, hasta 2 años o más. 2 años o más. Uh-huh. También está la diferencia si la persona está viviendo aquí cuando la petición fue sometida o si el beneficiario vivía en su país de origen cuando la aplicación ha sido sometida. Eso también hace diferencia porque cuando es un proceso fuera del país tiene que ver con las embajadas, ¿no? Claro. ¿Cómo es el proceso? Por ejemplo, yo me acuerdo que yo les arreglé a mis padres la tarjeta verde en Estados Unidos para que ellos lo obtuvieran. Y el proceso fue muy directo realmente. Mostrar las pruebas, ir al consulado norteamericano en el país donde ellos residían, llenar unos formularios, se enviaban y no duró todo el proceso más de 6 meses. Y ellos obtuvieron su tarjeta verde. Pero para alguien que está fuera de los Estados Unidos en este momento, los consulados norteamericanos o la embajada norteamericana en los países de todo el mundo, ¿prestan asistencia en este proceso? Si alguien en Latinoamérica quiere emigrar legalmente y se dirige al consulado norteamericano, ¿hay una asistencia real o hay una dilación de todo? No, bueno, el primer paso, de nuevo, si estamos hablando de una petición familiar, el primer paso es que el ciudadano o el residente, que es el peticionario, someta la aplicación, que es la I-130. Esa aplicación es sometida acá en Estados Unidos a la agencia de USCIS. Al momento que USCIS recibe esa aplicación y es aprobada, esta aplicación la envían para el National Visa Center, el centro de visas, que esto ya es relacionado con las embajadas americanas en cada país. Y ahí es cuando se toma un poco de tiempo, porque dependiendo de la embajada y el volumen de migrantes que existen en ese país, se tarda más. Sé que una de las que tengo yo personalmente clientes que se está tardando bastante, especialmente durante la pandemia, es la Embajada de México. Están tardando mucho tiempo en dar las citas para las entrevistas, porque ese es casi el último paso, ¿no? Una vez ya fue aprobado el I-130, están en la embajada, les dan una cita para una entrevista. Y entonces eso es lo que está tardando mucho ahora en las embajadas fuera del país.
Oh, tiene sentido, ¿no? No es tanto acá en Estados Unidos, sino que cada país y su embajada el proceso es mucho más lento que acá, porque yo estaba recordando mi mamá que necesitaba una visa para visitarme, aunque en Chile solo no se necesitan la visa waiver, que es un pasaporte, pero si te quieres quedar por más tiempo, tienes que solicitar la visa. Y la embajada sí estaba en horarios súper cortos, abrían 3 veces a la semana, de 9 a 11, entonces me imagino que están súper, súper atrasados con todos los trámites por la pandemia y todo. Bueno, Así es. quiero agregar algo, una experiencia directa. Tengo un amigo muy cercano que su hermana aplicó para que él viniese a los Estados Unidos legalmente a través de la tarjeta verde o la tarjeta de residencia y completó su proceso en 6 años, ¿no? Para el momento que le llegó ya había cambiado su vida, había decidido hacer otras cosas y más bien fue una complicación y una sorpresa agradable por un lado y totalmente inesperada porque él había cambiado su rumbo de vida y él me comentaba, ahora entiendo por qué existe esa otra opción de ir ilegalmente, ¿no? Porque cuando uno lo hace de la manera regimentada, puede tener las sorpresas que he tenido yo, ¿no? Y de hecho, viene acá, llega hace un mes y medio, se queda un mes y medio para conocer el país y se va otra vez al país de origen porque, bueno, dice, ya no puedo cambiar mi vida ahora como pensaba la iba a cambiar hace 6 años. Correcto. Y eso, ahora que menciona una persona que tiene su residencia y viene y digamos que se queda acá un mes y decide pasar el resto del año en su país. Eso es muy problemático porque eso es una manera de perder su residencia. Sí, En el momento que usted es un residente legal, no puede, perdón, no puede estar fuera de Estados Unidos más de un año. Si usted tiene alguna situación en su país y necesita viajar y quedarse allá más de un año, necesita llenar un permiso antes de tomar este viaje. Porque después del año, si usted regresa y quiere aplicar para ciudadanía, no va a poder. Es bastante difícil probar que usted no abandonó su residencia. Ese es el término que ellos utilizan, abandono de residencia. Entonces, por eso es bastante importante que sepan, ¿no? Y que no traten de no pasar fuera más de un año, así haya sucedido hace tiempos, ¿no? Eso siempre los agentes van a darse cuenta. Y existen casos que después de que pasó un año fuera del país, entra y acá en el aeropuerto, ellos le pueden quitar la residencia. Solamente Luego, quiero al quitarle agregar, perdón, Sí, adelante, por Pocho. favor. al No, momento de quitar la residencia, perdón, cabe mencionar que sí existe una manera de cancelar el procedimiento de deportación, porque cuando le quitan la residencia lo ponen en un procedimiento de deportación, ¿no? Pero existe una manera de cancelar la deportación de residente permanente legal. Pero como sabemos, en inmigración hay requisitos y en ese caso usted va a ir enfrente de un juez de inmigración y tiene que probar que ha sido residente permanente legal durante al menos 5 años y que no tiene ningún delito grave. Y luego es el juez de inmigración quien determina si cancela esa deportación y le devuelven su residencia. No, muy importante esa acotación. Yo falté de dar la información más importante. Él sufre un cáncer terminal y bueno, por eso ha cambiado todo y digamos, solamente quería cumplir el sueño de visitar los Estados Unidos, nada más. Claro. Bueno, Sí, pero lo mencioné para conectar porque sí, también no, tenía esa totalmente, parte de la sí, presentación. totalmente de acuerdo. Carly, ¿cuántos años tienes que estar como residente legal antes de poder peticionar la ciudadanía? Son 5 años, pero también existe la manera de hacerlo a través de 3 años. 3 años es si usted está casado con un ciudadano americano.
So, después de los 5 Interesante. años. ¿Cuánto tiempo Ahora- te tomó a ti, Rob, decidir adoptar la ciudadanía norteamericana y a ti, Caro? Todavía no estoy segura. No, Ay, ay, ay. Bárbaro. No, yo creo unos 9 años por ahí. Wow. ¿Tú, Rob? Jesús. Mi caso, Pocho, fue muy atípico. Fueron otros tiempos y fueron plazos muy cortos, todo, todo, todo. Así que yo tengo la doble ciudadanía hoy en día, tanto la argentina como la norteamericana. Pero No, yo fueron también. tiempos muy cortos. Pero yo vuelvo a insistir, yo creo que esto es falta de voluntad política para agilizar los trámites. No importa, porque cómo se desempeñan las embajadas en todo el mundo es lo que reciben de directivas desde Washington, D.C. Es ahí. Yo les quiero dar algo que es el reverso. A ver, mi yerno, casado con mi hija, argentina, ellos hace años ya que están residiendo aquí y él quiso obtener la residencia en Argentina. Entonces, él comenzó los trámites. Esos trámites implicaban que tenía que enviar formularios a los Estados Unidos, obtener otros formularios de los Estados Unidos, fichas técnicas del FBI para ver que no tenía ninguna cosa rara, obviamente, y todo. Y eso es algo que él intentó tramitar en la embajada de Estados Unidos. No lo pudo hacer. Le dijeron, no, usted tiene que estar en Estados Unidos porque si lo hace a través de aquí le va a llevar mucho tiempo, años. Y dijo, pero esto es enviar las huellas digitales. Y no sé qué información le dieron que no, que si se lo hacía acá, que iba a demorarse, qué sé yo. Viajó a Estados Unidos, estuvo ahí un tiempo con la familia, hizo todos los trámites. Le llevó meses y meses hasta que pudo obtener todo el papeleo de Estados Unidos. Y luego llegó a la Argentina, presentó todo y, sorprendido, a las 2 semanas lo citaron para que se presentara. Y dijo, wow, faltará algo acá. No, fue con mi hija, se presentaron los dos, le hicieron una serie de preguntas, revisaron todos los formularios y ahí le dijeron, mire, usted por email en las próximas 48 horas va a recibir la residencia temporaria hasta que reciba dentro de, creo que era un mes de más o menos, va a recibir la tarjeta de residencia y mientras tanto ya tiene en forma digital la residencia temporaria digital. Lo que es, y él se asombraba, dijo, pucha, en mi país es donde más me hicieron demorar. Sí, de nuevo, como le digo, depende de las embajadas, es un sistema burocrático bastante, no es flexible, pero para concluir sobre lo de la residencia, es muy importante que las personas, si tienen residencia, traten de estar viendo si pueden hacerse ciudadanos. Es mucho mejor, tienen más derechos y tienen más seguridad, porque sí existen maneras de perder la residencia, como les mencioné. Si viajan fuera del país y si están más de un año, también existen crímenes que pueden cometer que pueden llevar a perder la residencia y no necesariamente tienen que ser crímenes graves, no pueden ser misdemeanors. Si tiene 2 misdemeanors, eso le puede llevar a perder la residencia. Existen muchos ejemplos, ¿no?, de personas que quizás fueron a Target o a Walmart y tomaron algo y tal vez sin querer, ¿no?, lo llevaron, lo pagaron y lo detienen. Eso es un cargo de petty larceny.
si usted tiene 2 cargos de esos, 2, y usted viaja fuera del país, al regresar, ellos van a ver que usted tiene sus 2 misdemeanors y le pueden quitar la residencia. Entonces existen muchos crímenes chiquitos que se ven como no importantes, no tan graves, que le pueden llevar a perder su residencia. Entonces, si pueden hacerse ciudadanos, si ya tienen 5 años de residencia y saben un poco de inglés, pueden estudiar las 100 preguntas, es mejor que apliquen para ciudadanía. Y nosotros en Caridades Católicas estamos aquí para ayudarles si quieren aplicar para su ciudadanía o también si quieren renovar la residencia. La residencia es buena por 10 años. Pueden renovarla 6 meses antes de la fecha de vencimiento. Y también es importante recalcar que se le vence la residencia. No significa que usted esté indocumentado o que lo van a correr de su trabajo. Lo único que implica es que no puede viajar fuera del país con una residencia vencida, ¿verdad? Muchísimas gracias, Curly. Pocho, ahora te doy paso, pero quiero agradecerle a Curly el tiempo, nos está corriendo acá, y solo recordarles que el número de teléfono al que pueden llamar de la Oficina de los Nuevos Americanos es el 1-800-586-7636. 1-800-566-7636. Pueden hablar en español con un abogado, pueden hacer preguntas, todo confidencial y por supuesto gratuito. Muchas gracias, Carly y Pocho. Te damos paso a ti, si tenías un comentario más. No, solamente agregar a lo que tú dices, es una voluntad política, porque las instrucciones son las instrucciones. Solamente pensamos en el caso de Afganistán, donde incluso en tiempos de emergencia no se procesó la documentación apropiada. Hay tantísimos, escuché esta semana, habían 50,000 personas que tenían el proceso en funcionamiento y no recibieron la documentación necesaria. 50,000 ¿no? Y aplicaron muchos por meses antes. En fin, nada más es... Muy bien, Pocho, y ya que estás aquí al aire, te damos el paso para que tú nos anuncies el próximo tema que vamos a tratar de ahora. Bueno, es un tema bastante duro porque vamos a darle una mirada a Latinoamérica y vamos a darle una mirada a este artículo tan interesante que nos provoca a meditar también. Vamos a hablar sobre la niñez y el problema de la pobreza en la niñez, cómo impacta. Yo creo que se encuentra en la fibra misma de Latinoamérica. Ves que viajo yo a Latinoamérica, para mí el impacto más inmediato de encontrarme en Latinoamérica, cualquier país de Latinoamérica, es ver niños que están trabajando o que están en las calles, o niños que están acompañados de sus papás, mientras el papá, la mamá tiene un puesto de venta. En fin, una pobreza muy dura, los sistemas escolares también no accesibles a muchísimos niños. Y este tema del flagelo de la pobreza infantil, tal cual lo señala el artículo, me parece un problema tan duro y tan dentro de la fibra misma de Latinoamérica que es imposible de ignorar. Y existe ahí, es la población más vulnerable que tenemos en Latinoamérica. Y bueno, hay varias ideas y voy a plantear una, no sé qué les parece al panel. Yo me sorprendí que en el 2014 hubo una ley en Bolivia, un país que conozco bastante bien, en la cual se legalizó el trabajo infantil, ¿no? Y salté yo 100 metros, dije, ¿cómo puede ser posible? Es el único país en el mundo donde se legaliza el trabajo infantil. Y
la lógica era muy interesante. Había muchos niños que trabajan sin ninguna protección y con leyes o sin leyes iban a trabajar, y lo que más bien se trató de hacer fue de que trabajen y sean protegidos, y surgió de esa manera una ley que permite a niños menores de, si no estoy equivocado, de 12 años para arriba, trabajar ciertas horas con alguna protección. Más aún, existe un de niños trabajadores para defender sus derechos. Y el gobierno fundamentalmente tenía como argumento: de trabajar van a trabajar porque la pobreza es muy grande, ¿por qué no los protegemos de esa manera? Pongo eso en la mesa, ¿qué opinión tienen ustedes? Claro que sí. Fíjate, Pocho, que el artículo en la revista de marzo, que pueden encontrar en www.abclatino.net en la sección multimedia, artículo totalmente bilingüe y multimedia con fotos y vídeos para que lo vean, está basado en datos de aquí, de Estados Unidos, por ejemplo, que se reflejan en toda Latinoamérica. Pero un estudio de la Universidad de Columbia, Columbia University, que fue publicado por el Washington Times, menciono estas dos instituciones porque le dan veracidad a los datos. A veces cuando se mencionan datos sabemos que hoy en día de dónde vienen esos datos. Bueno, aquí viene de dos instituciones bien fuertes y reconocidas. Columbia University lo recoge el Washington Post, lo estudia y lo publica. Y son los datos que muestran que de diciembre a enero en los Estados Unidos la pobreza infantil aumentó un 41%. ¿Por qué? Porque un programa público que existía hasta diciembre no fue reaprobado en el nuevo ciclo del 2022. Fue retenido en el Congreso, no fue aprobado, y esa medida hizo que la pobreza infantil aumentara de un mes a otro 41%. Y entonces hablábamos justamente de algo que comentamos antes cuando hablábamos de inmigración. Esto es pura y llanamente falta de voluntad política. Son decisiones políticas en el Congreso que producen estos resultados. Ahora, cuando traspasamos esto, que sí ocurre en los Estados Unidos, imagínate, como tú dices también muchas veces, Pocho, ¿qué es lo que nos queda para los países latinoamericanos, donde nosotros estamos, donde la voluntad política viene flagelando desde hace mucho tiempo para resolver estos problemas fundamentales de las poblaciones? Tremendo, pero ese es el síntoma, Rob. Yo creo que no puede ser posible que en todos estos años no se haya solucionado y que dependamos de un programa. Es un tema estructural, ¿no? Digamos, para ese país y para los países latinoamericanos, que exista un programa que sostiene todo un desfase estructural de pobreza entre los niños. ¿Sí? Me parece tremendamente dramático. ¿Cuál es la opinión por allá del resto del panel? Ay, la verdad que no sé si recuerdan cuando tuvimos invitado en Mesa de Barrio a Ángel, que nos habló de los trabajadores agrícolas. Yo me puse a leer un poco sobre el mundo de ellos, ¿no? Y me encontré con la sorpresa de la cantidad de niños que trabajan en los campos en Estados Unidos. Y incluso en uno de los datos que lo estaba buscando mientras tú hablabas, Pocho, decía que cada día 33 niños resultan heridos trabajando en los campos agrícolas en Estados Unidos. Entre los 10 y los 17 años, el aumento de la población de niños que trabaja en este país ha
es impresionante. No lo vemos, claro, el caso, como tú dices, de Bolivia es impactante, pero la realidad es que sí están trabajando. Entonces, ¿qué es mejor? ¿No darles derechos o darles derechos? Porque, no sé, es un tema tan profundo que podríamos tenerlo, yo creo, para mesa de barrio. Me encanta. Creo que es muy interesante poder debatir y dar a conocer una realidad que quizás creemos que ocurre en otros países, pero está pasando acá en Estados Unidos. En Estados Unidos, los niños, hijos de trabajadores agrícolas, tienen que salir a trabajar en los campos con ellos a la edad de 10 años, pasan todo un verano trabajando de sol a sol sin tener ninguna necesidad, ¿cómo podría decirlo? Es una explotación, así lo veo yo. Sin tener ningún beneficio. Exacto. Sí, como mencionó, y es lo que sucede en en otros países, que los niños son forzados a trabajar y es algo muy triste, pero si existen leyes, ¿no?, que los puede proteger, es mejor. En Estados Unidos, allá por 1880, los niños trabajaban. No sé si han visto el show Newsies, de los chiquitos que tiraban newspaper, ¿no? ¿Cómo se dice? Periódico. Los Y ellos canillitas. se fueron a huelga para que les dieran sus derechos. Estar, tú sabes, ¿cómo se dice? Cubiertos por protecciones es mejor que no estarlo. Sería ideal que los niños no tengan que trabajar, ¿no? Los niños tienen que estar en la escuela y ser niños. Pero la realidad no es esa. Sí, la pobreza en general es incomprensible en estos tiempos, donde existen ya los medios para que no exista. Pero si a eso se le suma en particular la pobreza infantil, esto es un atentado a nuestra propia vida, al futuro. Es un atentado al futuro de todos nosotros. Porque estos niños que sufren pobreza infantil, ya sabemos que no se van a desarrollar bien, no se van a desarrollar bien. Y esto trae todo un torbellino de efectos secundarios a largo plazo, cuando vayan creciendo. Entonces, a veces yo no entiendo, porque para mí es tan falta de, no sé, de cerebro, aunque sea por egoísmo personal. Yo tengo que cuidar a los niños, porque si no, esos niños van a ser los que en el futuro puedan llegar a robarle o a actuar violentamente a mi familia, a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Aunque sea por egoísmo personal, yo no puedo entender por qué los mandatarios del mundo no se dan cuenta de algo que es elemental. Acabar con la pobreza es número uno, y existen los medios. No existe voluntad política. ¿Por qué? Si alguno de ustedes me lo pueden explicar, bienvenido, porque yo no lo puedo entender. No tengo explicación para eso. ¿Pocho? No, pienso y estoy de acuerdo con el panel. Es un tema endémico. Hablamos siempre esto con referencia a países en vías de desarrollo, pero acá vienen las estadísticas duras que presenta el artículo que mencionas tú, que mencionó Carol. Este desafío tan tremendo en un país lleno de oportunidades, con la riqueza que tiene Estados Unidos. Y esto no es aislado, en Europa vemos el mismo drama, y aún todavía más acentuado con los inmigrantes y con los refugiados, ¿no? ¿Cuántos niños viven en campos de refugiados y viven ahí toda su niñez?
Bueno, qué tremendo. Imagínense como padres, como ciudadanos, ver eso es una bomba de tiempo y es cortarle las oportunidades a tantísimos niños. Es realmente penoso. Sí, y los ejemplos abundan por todo el mundo. Eso es lo curioso, ¿verdad, Pocho? Fíjate los conflictos en todo el mundo. El conflicto en el Medio Oriente entre Israel y los palestinos. ¿Cuánto más hay que mirar que esos niños palestinos que crecen en esos medios confinados, luego son los terroristas del futuro? Pero Ajá. son terroristas porque no tienen otra visión, otra opción, porque tienen todo negado. O lo mismo entre India y Pakistán con sus conflictos continuos. Es exactamente lo mismo los niños que viven en esas regiones. O en cualquiera de las favelas de Brasil o en los barrios pobres de Argentina, de Chile, de tantos países latinoamericanos, cuando se les coarta la niñez, ¿qué opción tienen cuando crezcan? No tienen opción, están contra las cuerdas y actúan de esa manera. Y después se los culpa, pero nos tenemos que culpar a nosotros mismos. Si nosotros creamos eso, permitiéndolo, no sé, es algo difícil, para mí es algo muy, muy difícil de comprender, pero estamos llegando al final de este programa y quisiera que nos despidamos de este programa con cosas algo más alentadoras y más positivas. Así que los invito a que hojeemos la revista de marzo. ¿Qué les parece? Hagamos una recorrida por la revista de marzo, que a propósito, aprovecho para saludar a Guy, un vecino de Poughkeepsie, que apenas salió la revista de marzo, que aquellos que nos ven por el canal de YouTube pueden apreciar ahora la portada. Y Guy nos escribió, apenas salió la revista, dijo, espléndida revista, qué buenos temas, qué bien tratados. Así que muchas gracias, Guy. No siempre recibimos estos comentarios positivos. Sí se reciben comentarios cuando algo no gusta o disgusta, pero los comentarios positivos siempre son buenos. Y la tapa de la revista, Caro, sí, Pocho, tú. Solamente agregar a lo que tú decías, esta semana justamente terminé en un restaurante latino que no lo había visitado antes. Un saludo a Los Hornitos, que posiblemente lo conoce muy bien Carol porque es comida chilena, entre otras cosas, bueno, de toda Latinoamérica. Ahí vi en primer lugar la revista y vi unos panfletos de una promoción de salud y pregunté de qué se trataba esto casi inocentemente, pero no inocentemente, y me empezaron a hablar sobre sí, que tiene que leer, en fin, eran, digamos, los mayores relacionadores públicos que tenía ABC Latino en ese Oh, qué lugar. lindo. Sí, y le recomiendo el sándwich de pescadito, que no sé de dónde sale, pero definitivamente voy a volver una vez más esta semana porque es fabuloso ese sándwich. Y tal vez lleve algo acompañado. Bienvenido a ABC Latino. Qué lindo. Vamos a tener que visitar Los Hornitos, Pocho. Me vas a tener que invitar cuando ande por esas Seguro, regiones. seguro. Los postres son riquísimos ahí. Sí. Muy bien. Y aquí vemos la revista de marzo. En la portada tenemos una obra de arte de un artista latino, Carlos Cárcamo. Y Carlos es un artista con una trayectoria bastante larga en los Estados Unidos
y en las principales galerías de artes y museos de Estados Unidos. Él está en la sección de arte y se las recomiendo a todos porque es una sección muy, muy agradable. A ver si la podemos poner aquí en pantalla para los que nos siguen por... hay que echarle más fuego a esa computadora, más echarle leña. más fuego acá, mejor conexión a internet. Bueno, pero, no nos da, pero está ahí dentro de la revista, por supuesto. Están los artículos de Patria Grande que tratamos hoy. Está Mundo Nómada también. Vamos a ver acá. A ver si lo podemos agarrar. No lo podemos agarrar. Mundo Nómada sí salió, la anterior. No, esto aquí estamos viendo Mesa de Barrio, que es el otro programa de radio que tenemos toda la semana. Los lunes lo pueden escuchar en vivo por Facebook Live y por YouTube Live a las 9 de la mañana. Y que también sale por la televisión pública de la región los domingos de, quiero decir, 9:30 a 10:30 de la mañana. Así es. Bueno, no creo que tengamos buena conexión para mostrar algunos de los artículos, así que queda pendiente. www.abclatino.net, ahora que sabemos que la gente de Los Hornitos le gusta recibir la revista, ya saben, todos tienen que ir a Los Hornitos y a nuestra página web para ver la revista por sí mismos. Un comentario más, si me permites. Pocho. Sí, sobre Mesa de Barrio, un comentario así violento. Alguien vio el programa y me dijo, qué buenos los temas, bárbaros, me gustaron. A mí me gustó el viejito, ¿no? Y dijo, ¿de qué? Ese que tiene una barbita blanca, ¿no? Era un piropo. Y bueno, yo pensé que hablaba de mí. Así que hay bala por ahí, eso lo escuché en otro lugar, así que están sintonizando y escuchando el programa, lo cual nos satisface enormemente. Lo siento, Pocho, yo tengo mi séquito de seguidores. Sí, no, ya sabes, Pocho, lo que tienes que hacer, no se extrañen si Pocho realmente esa presentación de Profeta yo creo que pesa mucho, ¿no? Ajá, sí, sin duda. Yo quiero en este último segundo dar gracias, Kerly. Te diste cuenta que extrañamos mucho el tema de inmigración porque casi ocupamos la mitad del programa, así es que muchas gracias y espero tenerte pronto por acá. Gracias por tenerme y me encantó quedarme para todo el show. Ajá, gracias. Pocho, un placer tenerte siempre. Siempre invitada, Kerly. Cuando quieras participar del programa radio, tú tienes tiempo, algo, nos escribes, me escribes, tú tienes mi correo y nos dejas saber. Estás siempre muy bien invitada porque tienes contribuciones muy buenas, no solamente sobre inmigración, pero sobre todos los temas. Gracias, muchas gracias por tenerme. Nos despedimos Pocho, todos gracias. hasta la semana que viene. Chao. Chao, chao. Ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net.